Ah, entonces, y véngase para acá, quédese aquí. Y él iniciado se queda. Pero el que no está contento con quedarse ahí dice, yo voy. Mire, de 1000 que se votaron, salió uno. Dice, bueno, yo también voy a ver, puede ser que sea el segundo. Se avienta, se lo llevó y se ahogó. Pero se ahogó por flojo o se ahogó por guapo. Por guapo. Pero aceptemos que hay hombres que se caen porque desafían cosas muy difíciles. ¿Por qué en toda esta cosecha de maestros que hemos tenido ahora, solo agarró el camino directo y lo logró el maestro Samael? ¿Dónde están los otros? Muéstreme por ahí alguno. Se habla de iniciaciones, por ahí están vendiendo iniciaciones a diestra y siniestra, como si no hubiera que pasar por un proceso probatorio y por una cantidad de filtros que son dificilísimos de pasar. Es que eso no es fácil. Con una llamada por teléfono yo no voy a pasar el río crecido que hay allí. No, ese obstáculo no lo puse yo, pero puede ser que cuando ya esté llegando arriba también se le arranque la mata donde está agarrado y caiga al fondo. Todo eso es posible. Por eso uno no se puede hacer ilusiones. No se puede hacer ilusiones de que fulano ya es, porque dice el maestro Samael, mientras tengamos cuerpo físico hay el peligro de caída. Pasando al caso del maestro Jesús. Ese señor tuvo miles de discípulos, miles. De esos miles escogió 70 y de los 70 escogió 12. Y eso tiene su razón. Esos miles son las multitudes. Los 70 son los 7 que ya conocemos que organizan. Y los 12 es el zodiaco. Y en el zodiaco tenía que venir el germen que tenía que jugarse ese papel, que a propósito no era el elemento malo, porque por eso decíamos ayer, hay que comprender lo que es la negación de Pedro y la afirmación de Judas, porque siempre se le echa el agua sucia a Judas, porque fue el personaje que tuvo que mover las dos fuerzas, tuvo que mover la legión, que iba a entrar en juego en ese momento para la muerte, la pasión y muerte del maestro. Y tuvo que pasar enfrente de los mismos y darle un beso afirmándolo como su discípulo. Eso es un misterio de los tantos que se relacionan con el arcano 15, el arcano 13, el arcano 13, el aeón 13, que es el de Judas, y el arcano 15, que es el de Lucifer, y estaban integrados los dos. El arcano 15 y el arcano 13, que dan 8, 28. 28, si nosotros analizamos 28 da 10, y 10 son los 10 sefiróticos, el árbol sefirótico. En esos dos elementos estaba contenido todo lo que eran los valores que en ese momento entraban en juego en relación al drama. Dicen las Sagradas Escrituras que el maestro le dijo a los discípulos, se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Se lo decía cada rato, no fue una sola vez, fueron muchas veces y muchos meses atrás. ¿Por qué no decir años? Se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Siempre ellos decían, no, eso no puede ser. El maestro todavía, el maestro tiene que cumplir, el maestro cómo nos va a dejar solos, el maestro no se puede retirar, el maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y él les decía, se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Cuando ya fue el momento más crucial, Pedro se paró frente a él y le dijo, maestro, siendo que usted, el Hijo del Hombre, el Cristo, va a ser entregado, ¿por qué no huye? Y el maestro le dijo, huye, retírate de mí, Satanás, no me tiente. Los reunió a todos y les dijo, orad a vuestro Padre para que os no dejéis caer en tentación.
Hermanos, esto lo estamos diciendo en esta Semana Santa así, sin tanta palabrería como en otras, porque es necesario que todos comprendan esto. Ese drama se relaciona siempre se relaciona. Me cuentan algunas personas, fuentes muy fidedignas, que inclusive una hija del maestro Samael, cuando la humana persona murió y se pasaron las horas en que esperaban que resucitara, se le arrimaba a la hija y le decía: gordito, gordito, ¿qué le falló? ¿Qué le falló, gordito? ¿Qué le falló? Había una duda, porque no le entendieron al maestro cuál era el proceso que iba a pasar. Sin embargo, si oímos sus cátedras y vemos sus libros, nos damos cuenta que el maestro había dicho que él no iba a resucitar con ese cuerpo, iba a resucitar con un cuerpo que ya tenía debidamente preparado. Sí, pero como quiera que uno las cosas no las interpreta a la luz de los misterios, sino a la luz de una lógica, entonces quedó todo un pueblo desconcertado y hasta pensando, y hasta he oído aquí en este mismo lugar, ahí sí haciéndome eco de las palabras que dice Marbelis, un iniciado. Pero yo no sé en qué nivel está ese iniciado cuando fue capaz de decir, bueno, ¿qué va a resucitar el maestro con una momia que estaba llena de raíces, llena de mojo allá, como comparando eso con una máquina o quizás por ahí con algún tiesto viejo que se bota en la basura? Así estaba comparando ese señor que se dice ser un gran iniciado discípulo del maestro, estaba comparando esa enseñanza y ese cuerpo sagrado con que el maestro está haciendo en estos momentos su misión. ¿A quién creerle más? Yo le creo más al maestro Samael, que es el que nos ha ilustrado esta enseñanza. En ese momento, el maestro reunió a sus discípulos, a esos 70 discípulos que quedaron guardiando algunos de los centros claves, lugares claves, donde tenía que la enseñanza del Cristo continuar, y se fue con los 12. Entre esos 12 se habla de 12, pero no se habla de 3 mujeres que se jugaron un papel de suma trascendencia en ese drama. Esas 3 mujeres fue María, Marta y la Verónica. María, Marta y la Verónica fueron 3 mujeres que se jugaron un papel allí. Si eran 12 personas y habían 3 mujeres, se estaba cumpliendo con esa ley del 15, que era justamente la integración de la naturaleza con todas sus partes en ese ser que se estaba liberando en ese momento. El maestro se entregó, pero ¿a quién estaban matando? ¿A quién estaban torturando? ¿A Jesús o al Cristo? Nosotros lo integramos porque no admitimos, de acuerdo a los patrones psicológicos que tenemos, no admitimos que Jesús era una persona, ni hemos entendido cuando el maestro Samael dice que el Cristo es la suprema perfección y Jesús la suprema imperfección. Eso solo el maestro Samael, con esa claridad y esa síntesis y esa autoridad que le caracteriza, ha tenido el valor de decir que Jesús era imperfecto. Entonces, en ese momento, ¿a quién mataban? ¿A Jesús o al Cristo? Fíjense ustedes que hay 2 cosas que es necesario que nosotros las analicemos a la luz del esoterismo. Torturaban al Cristo y mataban a Jesús. Porque si estuvieran matando al Cristo, Dios sería mortal. Y él demostró que no, a pesar de que le mutilaron el cuerpo, que esa es otra de las cosas que la lógica de muchos hermanos por ahí dicen, que al Cristo le echaron los clavos por acá en la muñeca, porque viendo anatómicamente y viendo el peso, si clavan a una persona aquí, en donde están los vórtices, donde en realidad fue, dice que el peso, el cuerpo no puede sostener, esa parte no puede sostener el peso del cuerpo.
Esas son unas lógicas porque siempre se le pone como si ese maestro hubiera sido una persona común y corriente, no un hombre dotado de poderes y sobre todo poseído, integrado con el Cristo. El maestro dijo: orad para que no caigan en tentación. Se retiró a orar y al poco rato regresó y encontró a sus discípulos dormidos. Y les dijo: no han podido permanecer en vela. Y volvió y los dejó orando. Y cuando volvía los encontraba dormidos. Hermanos, todos los discípulos, y eso como fue una comedia, como fue un drama para dejarlo escrito para todos nosotros, todos los discípulos, todos sin excepción, dudaron del Maestro. Dudaron del Maestro, porque eso de la pasión y muerte es cuando el Maestro se tiene que enfrentar cuerpo a cuerpo, cara a cara, con todos los peligros que se le aparecen en el camino para matar la pasión. La pasión no se mata con buenas intenciones, la pasión no la matan los santos, la pasión la matan los maestros que empuñan la voluntad para romper y desintegrar con todos aquellos impulsos brutales y negativos que se procesan dentro de sus diferentes aspectos e instintos. Todos los hombres que aspiren o aspiremos la cristificación, tenemos que enfrentar las situaciones más difíciles, no como santos, sino como maestros de la vida, no esperar a tener tercera, cuarta, quinta, séptima iniciación de misterios mayores, sino enfrentar las cosas con la firme convicción de que vamos a salir victoriosos. El gnóstico no es aquella persona que se tapa los ojos cuando ve una representación, sino pasa por en medio de todo sin identificarse con nada. El maestro lo dijo: mas nosotros no somos nadie para estar desafiando circunstancias o situaciones antes de tener la suficiente preparación. Tengan en cuenta eso, que estamos, todos nosotros estamos distribuidos en 3 grupos y tenemos que tener el valor de aceptar en cuál de ellos estamos. Está el grupo de los neófitos, está el grupo de los iniciados y está el grupo de los adeptos. El neófito no puede hacer lo que hace el iniciado, ni el iniciado puede hacer lo que hace el adepto. Así pues, que son estudios y apreciaciones que se deben de hacer basados en la lógica y en lo que se siente, se conoce, se comprende, no por impulsos negativos ni por aspectos emocionales. Cuando el maestro dijo: uno de vosotros me entregaréis, dice que todos se preguntaban quién de ellos era, quién de ellos sería, y hasta le dijeron: maestro, dinos quién es. Y ahí fue cuando él dijo: al que yo le entregue, al que yo moje el pan en el vino y le dé, él es. Ahí se podrán dar ustedes cuenta el profundo significado que tiene la alquimia. La garganta de nosotros es un útero donde se procesa, donde se gesta el poder de la palabra, el poder del verbo. Allí es, en la garganta de nosotros, los seres humanos, donde está ese poder. Por eso el maestro mojó pan en vino y se lo dio a Judas. Y dicen que en ese momento el demonio entró en él. Es porque Judas era la persona que tenía que darle expresión física en ese momento a Lucifer, a ese Lucifer de ese maestro que se estaba levantando. Y Lucifer puso en actividad todos los mecanismos secretos de la legión que aún ese maestro no haya podido desintegrar. En ese momento, al entrar Lucifer en Judas, Judas se retiró donde recibía las 30 famosas monedas de plata, que la plata es un elemento o un metal que vibra con la luna, y la luna es la que alimenta justamente todos los aspectos
de la procreación y los instintivos bajos que maneja la naturaleza inferior. Al integrarse Judas con Lucifer, se fue y se trajo el populacho, el vulgo que venían a capturar al maestro. Pero antes de entregarlo les dijo: maestro, estos te buscan. Por eso dentro de cada uno de nosotros hay un átomo de Judas, un átomo sagrado, que ese Señor es sabio y Él es el que nos enseña a nosotros a conocer el ego. El Cristo íntimo de nosotros siempre está recibiendo mensajes de Judas, porque el Cristo por la suprema perfección no puede conocer el mal. Judas sí lo conoce. Y el Cristo interno, o sea, la conciencia nuestra, vive recibiendo esos mensajes de Judas, donde le dice: estos te buscan, estos son los enemigos. Y a la vez le da un beso afirmando que es su discípulo más fiel. En el momento que Judas le dio el beso, fue cuando el Cristo le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Todos sabemos que Judas tiene dos características que son dificilísimas de conocerlas. La una que afirma y la otra que desafirma. Con el uno le dijo: estos te buscan, y con el beso le afirmó que era su discípulo. Y el Cristo dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque justamente dentro de los aspectos pasionarios, una pareja se ponen a besarse y acariciarse y terminan en la fornicación, entregando a ese elemento, a esa energía que es el Cristo líquido en nosotros. En ese momento lo apresaron, lo llevaron y lo amarraron en las columnas del templo, y ese templo está representado por nuestro templo. Por eso la mitología griega no se equivoca cuando dice que Perseo, el Prometeo está amarrado, ligado a la dura roca, y unos buitres le devoran el vientre. Ese Prometeo es el mismo Cristo que mantenemos nosotros amarrado allá, y esos buitres no son más que los elementos infrahumanos que le viven devorando el vientre, torturándolo. Con razón la Biblia dice: no es justo someter a auros a tantos vituperios. Después de que se empezó el viaje de allí del templo para allá, el único que apareció fue Pedro, que es el elemento que representa el sexo. Y cuando le dijeron: este es uno de los que andan con el Nazareno, Pedro dijo: yo no conozco a ese señor. Y como Jesús le había dicho: me negarás, y hasta puso como ejemplo: no cantará el gallo 3 veces cuando tú me has negado. Y Pedro le dijo: eso no va a ser así. Pero el maestro no se equivocaba. El gallo es la fuerza sexual y Pedro es la representación del sexo. Siempre el sexo niega al Cristo, porque el motivo de existir la fuerza sexual no es para la autorrealización, es para la procreación, que son dos cosas diferentes. De ahí es que todos nosotros nos decidimos a luchar con algo casi imposible, porque nosotros nos proponemos a utilizar esa semilla para la creación de toda nuestra estructura interna, en contra de las leyes mecánicas de la naturaleza, y la naturaleza es justamente la que nos ha dado la existencia. Después de que el maestro fue juzgado, que no viene al caso ponernos a ver todos aquellos procesos que él tuvo que pasar frente a Pilatos, a Caifás, sino que lo llevaron del templo con la cruz y empezó a hacer ese recorrido, que es lo que tiene una íntima relación con el trabajo nuestro, aunque todo la tiene, pero no nos queremos extender tanto, porque es necesario entender algunas de esos tantos pasajes. Y el error de nosotros es decir: bueno, eso lo hizo hace 2000 años un señor, pero resulta que frente aquí está ese Cristo íntimo de nosotros pasando por la misma etapa. Porque, como les digo, en mayor o en menor grado el drama es igual.
Y siempre está ese Cristo frente a ese Pilatos, siempre está ese Cristo frente a ese Caifás, y siempre está ese Cristo frente a ese Judas. Y siempre hay un populacho que lo quieren apedrear y que lo quieren torturar. Eso es constante. Si eso no fuera así, no sentiríamos nosotros de momento a momento, cada día, los impulsos del ego con ganas de dañar la obra. Y si dañan la obra, están apedreando, dándole cupas y dándole látigos al Cristo íntimo de cada uno. Cuando uno entiende estas cosas, queridos hermanos, es que uno va tomando la decisión de definirse con cuál de los dos se queda. O vamos a seguir permitiendo que al Cristo íntimo y a la obra se siga maltratando, o vamos a salir en defensa de ella mediante una corrección y mediante una purificación. Después de que sacaron a Jesús de Jerusalén hacia el monte, el Calvario, empezaron las 12 famosas estaciones donde el maestro trataba a descansar. Esas estaciones tienen que ver con los 12 signos del zodiaco. Esas estaciones tienen que ver con la parte antagónica del zodiaco. Esas estaciones tienen que ver con todo aquel antagonismo que uno tiene como influencias astrológicas. Y vinieron 3 caídas. En esas 3 caídas el maestro demostró la capacidad de esos 3 principios de la creación, que caía y volvía y se levantaba sin descargar la cruz. En ningún momento el maestro descargó la cruz. El que se cae y descarga la cruz se cayó para siempre y perdió todas las oportunidades. Pero esas caídas no era más que la simbología de que esas 3 fuerzas bajaron a la tierra, se cayeron y cada quien levantó su propia cruz. Con esto estamos diciendo que como desdoblamiento de la tríada divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pasan por esas caídas. Esas caídas es que se reproduce el ego, después tiene que matarlo. Se reproduce la fornicación, después tiene que haber la purificación. Y se reproduce el odio y después tiene que nacer el amor. Eso representa las 3 caídas en ese gran ser, pero sin descargar la cruz continuó hasta cuando llegó al sitio que lo llaman algunos el monte de las calaveras con justa razón, otros lo llaman el monte Calvario, pero si analizamos el monte de las calaveras es porque en la parte sexual es donde nace o muere el Cristo. Si nosotros analizamos el monte de las calaveras y mirándolo hasta con una lógica, vemos que en ese monte, en esa pequeña selva que se produce en una forma natural por aspectos hormonales dentro de nosotros, allí o muere el Cristo o muere el ego mediante el trabajo con la energía creadora. Allí murió el Cristo, allí murió Jesús y resucitó el Cristo. No podía Judas dejar de integrar en esos momentos a Lucifer, para que ese Lucifer cumpliera con ese prometido tan maravilloso de poner en actividad toda la legión que había, y que esos elementos entraran en una actividad para que Jesús, mediante esa arremetida que el ego hizo contra él, pudiera morir, y que el Cristo desechara todos esos cascarones y pudiera resucitar integrado con el Lucifer, que fue el que puso en actividad la legión para que en ese duro combate uno de los dos fuera vencido. Yo creo, queridos hermanos, que si analizamos algo hasta aquí de lo que se ha dicho, podemos ver nosotros la crudeza que tiene el camino. El camino no está lleno de laureles, el camino no está lleno de flores, el camino está lleno de dolor. Solo se necesita que la persona pueda renunciar a la personalidad para que su parte interna pueda triunfar. Si alguien tiene algo que decir. Estoy diciendo que eso fue así porque era una comedia,
Pero el drama, la pasión de Jesús, ¿cuánto duró? Nadie lo sabe, muchos, y la ritual de consagración le dice a uno, ¿sabes cuánto tiempo tiene para acabarla? Y nadie sabe. ¿Cuánto duró? Cuando ese maestro se entregó a ese drama, era porque él ya tenía todas las garantías de poder salir victorioso en ese drama. Sin embargo, él dijo, Padre mío, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque todavía él sentía, no miedo, porque él estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero sí sabía que el drama de cada uno de nosotros es demasiado duro para enfrentarlo en las mismas condiciones. Indiscutiblemente lo que presentó Jesús allí fue el drama de la muerte de Jesús y la resurrección del Cristo. Y si Jesús tenía que pasar por eso, por dejar una enseñanza y a la vez vivir aquello en el sentido del dolor, era porque tenía que pasar por esa purificación. Entiéndanos, el caso de Jesús lo presentó para ilustrar el drama que a cada uno de nosotros nos corresponde. Pero si hablamos de las, es una cosa y de la es otra. De la Verónica es la sacerdotisa que le ayudó a la creación de toda su estructura interna, y en medio de todo solo se apareció una vez, le enjuagó el rostro y lo mostró, dando a entender que él ya se había revestido con todos los cuerpos superiores existenciales del ser. Pero es que el caso de él es distinto. Nadie ha dicho que él tenía que continuar trabajando en ninguna forja porque él era el Cristo, él era un osirificado, era el Logos, y ya un Logos no tiene por qué seguir trabajando con ningún aspecto sexual. No, porque ya estaba integrado, ya no había. Por eso le digo, eso es un drama que se presentó así para que todos nosotros tengamos en cuenta el nuestro. Pero no vamos a ver que el drama de Gamaliel va a ser igual, que le van a cargar un palo allá y le van a echar de juguete, de todo eso. Pero usted internamente lo tiene que vivir. En el momento que usted elija el paso de aquí a acá. Maestro Samael dice, yo elegí el camino directo y a los 18 años me rompía las vestiduras. Eso indica de que ahí en adelante fue que empezó la pasión de él, para luego llegar a la muerte, que fue cuando encarnó a Binat. Si él no hubiera estado bien muerto, no hubiera podido encarnar a Binat, que es el tercer Logos. Pero es que usted no sabe que una simple salamandra tiene el poder de regenerarse. ¿O no ha oído que el maestro Samael dice que Juana de Arco la quemaron y que ella con sus poderes reconstruyó su físico? Es que hay que entender las enseñanzas del maestro. Es que no estamos hablando del hijo de la vecina. Estamos hablando de hombres que tienen el poder de regenerarse. Estamos hablando de hombres o mujeres que son capaces de reducir su cuerpo físico a un átomo, entrarse dentro del vientre de una mujer, esa mujer aparecer embarazada, durar 9 meses gestando y nacer un chamito que le da teta y le da tetero y lo crían creyendo que es hijo de ellos. Es un cuerpo que tiene millones de años. Es que eso, todo eso hay que verlo. Yo no estoy diciendo eso porque el maestro Samael dice Jesús era un bodhisattva caído. Y no hay que buscarle más en el drama. El maestro dice que era un bodhisattva caído. Lo mismo que Samael, un bodhisattva caído. ¿Y qué hizo? Bien muerto no hubiera llevado la cruz allá. Mire hermanos, mire las lógicas, y por eso la gnosis es una cosa que hay que ir entendiendo por gotas. Algunas personas quieren entender todo de una vez, pero eso es un don. Fíjense que después de que estuvo colgado, después de que pronunció sus palabras muy famosas, llegó Longibus y dijo, vamos a ver si está bien muerto, y le zampó la lanza en el costado derecho. ¿Por qué le zampó la lanza en el costado derecho? Porque la mujer que alegóricamente o simbólicamente dicen que es costilla del hombre, es porque la mujer en la constelación de Virgo,
Mediante la constelación de Virgo, los dioses, después de la separación de los sexos, y Virgo está representado en una doncella. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es la pasión? ¿Y por qué le tenían que meter la lanza en ese costado? Porque si Jesús hubiera tenido un átomo todavía de pasión, no estaba muerto. Pero no era un examen para saber si físicamente estaba muerto, sino psicológicamente estaba muerto. Pero ¿y usted le consta que no pasó? Que eso no podemos asegurar. Gamaliel. Porque la lanza es justamente la que o mata el Cristo o mata el ego. No lo podían probar allá echándole un balde de agua caliente a ver si de pronto todavía brincaba. Tenía que ser una lanza. ¿Cómo? De la lanza que maneja la madre. No, pero no estamos diciendo que no le echaron la lanza. Porque castraríamos nosotros entonces lo que inclusive el maestro Samael nos dice. El mismo diablo con otra cara, donde lo llevaron y le dicen que si lo adora, es el mismo Lucifer interior, porque el Lucifer interior es el que hace que el maestro dé todos los